Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 7529/2019. En este pronunciamiento importante de la Suprema Corte se discute el llamado derecho al nombre, pero en una dimensión que tiene que ver con si las personas podemos o no cambiar nuestro nombre, si ese es un elemento definidor de nuestra personalidad de carácter inmutable o si existirían algunas razones, algunos supuestos que nos permitirían añadir alguna variación a ese nombre. Y para entender el alcance de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Eduardo Aranda. Eduardo, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Miguel, pues el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues como dices, tratando de platicar de un tema bastante interesante como es el derecho al nombre, la titularidad y bueno, los alcances de este derecho frente a la sociedad y cómo podemos ejercerlo, todas estas cuestiones que se ventilan en este asunto en concreto. Exactamente. Y le doy la bienvenida también a Carlos Michel. Carlos, muy bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias. Siempre se agradece la invitación a estos espacios. Y bueno, este tema, como se podrá ver en el desarrollo del programa, pues tiene varias implicaciones que son de suma importancia pues, para todos. El nombre es un uso, un derecho que nos identifica a todos y podrán ver que van a resolverse bastantes dudas al respecto. Muchas gracias por la invitación. Tienes toda la razón, gracias a ti. Y además es cierto porque ahora escuchándote justamente, Carlos, pensaba, el nombre pues nos acompaña prácticamente desde el nacimiento hasta la muerte. Es algo que nos identifica, que nos personaliza, que nos individualiza. A ver, te quiero preguntar, Eduardo, ¿cuál es el contexto fáctico? ¿Cuáles son los elementos? Porque fijémonos, se trata de un amparo directo en revisión. Esto quiere decir que hubo instancias inferiores, que es un caso concreto que tiene una especificidad en cuanto a los hechos. Y te quiero pedir, Eduardo, si fueras tan amable para ayudarnos a entender estos hechos. ¿Cómo surge el caso y cómo llega ante la Suprema Corte? Si fueras tan amable, por favor. Claro que sí. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla, porque este problema se ventila de manera específica en una entidad federativa, esto es en Guanajuato. Sin embargo, me parece que la problemática puede ser, digamos, trasladada a cualquier entidad federativa, porque como lo mencionabas, al final de cuentas el derecho al nombre es un elemento prácticamente connatural a nosotros, lo llevamos desde el nacimiento hasta nuestra muerte, entonces es algo sumamente común en cualquier persona. Y esto hace que, bueno, la problemática, aunque concretamente surge en el estado de Guanajuato, me parece que puede trasladarse a cualquier entidad federativa. Lo que sucede es que una persona acude ante las oficinas de registro civil en el estado de Guanajuato a fin de modificar su nombre. Entonces, para esto, en el Código Civil del Estado se prevé un procedimiento que en este caso es administrativo, que quiere decir que se lleva a cabo ante las oficinas del registro civil y no ante un juez. Y el objeto de este procedimiento previsto en el Código Civil es justamente modificar o lo que llaman rectificar datos relacionados con el acta de nacimiento de una persona. Específicamente, como puede ser el nombre, las fechas de nacimiento, etcétera. Lo más ordinario, lo más simple se trata cuando hay errores mecanográficos, cuando hay algún tipo de error de esa cuestión, pero no solamente procede en esos casos, sino también cuando se busca como tal la modificación de un dato específico, no porque haya un error, sino como un ejercicio de autonomía por parte del sujeto, que ahorita más adelante explicaremos un poco más a detalle de qué se trata. Pero en ese contexto, esta persona lo que solicita es la modificación de su nombre. Era un nombre compuesto para efectos de la privacidad de la persona. Hablemos de Juan Pérez y él quiere que se cambie su nombre de Juan Pérez a Juan Carlos Pérez. Entonces,
lleva a cabo este procedimiento ante el registro civil de la ciudad de Guanajuato y se niega su petición porque se le dice que ya previamente hubo un procedimiento, ese sí, judicial, en el que ya se le había modificado este nombre. Y en lugar de, digamos que ahorita se llama Juan Pérez, antes se llamaba Juan Francisco Pérez, se modificó y ya quedó como Juan Pérez. Y ahora él pretende que nuevamente se modifique para que sea Juan Carlos Pérez. Entonces, lo que le dice la autoridad administrativa es, no puedes hacer eso porque ya se modificó una vez. Entonces, hay un artículo en específico en el Código Civil de la ciudad del estado de Guanajuato que establece que ya no se puede rectificar un dato del acta de nacimiento cuando ese dato ya ha sido objeto de una modificación anterior, más si es judicial. Entonces, como en este caso el nombre ya se había modificado judicialmente con anterioridad, automáticamente la autoridad le dice, con base en esta regla en específica, tú ya no puedes modificar. Ante esta negativa, promueve un juicio y en el juicio pues, le dan la misma respuesta, que no se puede en virtud de que hay una norma en específico que le prohíbe realizar una modificación del nombre una vez que ya ha sido modificado con anterioridad. Esta sentencia de primera instancia ante el juez civil se va a una instancia de apelación, la sala de apelación le dice exactamente lo mismo y entonces ante esa negativa la persona acude al juicio de amparo directo. En el juicio de amparo directo, y aquí es, digamos, donde empieza la parte que se va a ventilar ante la Suprema Corte de Justicia, lo que señala esta persona es que el artículo en concreto del Código Civil de Guanajuato, que prohíbe volver a modificar el nombre una vez que ya ha sido modificado con anterioridad, es inconstitucional porque vulnera el artículo 4 de la Constitución, que establece un derecho a la identidad, que para él, para el promovente, este derecho implica no solamente el derecho a tener un nombre, sino el derecho a poder modificarlo de manera libre, cuantas veces lo estime necesario. Y entonces, como lo que está pidiendo es que se le modifique, porque ya todo su entorno social lo identifica como Juan Carlos Pérez, ya no como Juan Pérez. Entonces, como todo su entorno social ya lo identifica de esta manera, lo que está pidiendo es que se haga esa adecuación en el registro del Estado. Entonces, él dice que tiene esa libertad y que no puede limitarse como lo hace la norma por el simple hecho de que ya haya tenido una modificación anterior. Entonces, este planteamiento es desestimado por el tribunal colegiado y entonces, ante esta nueva negativa del tribunal colegiado, el particular promueve una revisión ante la Suprema Corte de Justicia y es como llega el asunto a esta instancia y donde básicamente lo que se revisa en términos muy generales es analizar si esta prohibición establecida en el artículo del Código Civil de la Ciudad de Guanajuato es compatible con el derecho al nombre, o más bien al derecho a la identidad y al nombre previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal. Entonces, a grandes rasgos, esa es la problemática en virtud de la cual llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Muchas gracias, Eduardo, por esta síntesis tan clara. Y ahora te quiero preguntar, Carlos Michel, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este derecho a la identidad que menciona Eduardo, que analiza la sentencia, este derecho al nombre? Porque, pues, yo recuerdo que hace unos años esto no se veía como un derecho humano. O sea, el tema de los llamados derechos de la personalidad eran materia de la legislación civil, del derecho civil, etcétera, pero creo que estamos ante otra situación, ¿no? Creo que ahora ya vale la pena identificar una vertiente propiamente constitucional. Ayúdanos, Carlos, a identificar, si fueras tan amable, el fundamento, la previsión y el alcance, sobre todo, de este llamado derecho a la identidad. Claro que sí. Para esto, precisamente en el proyecto, lo que se hace es reseñar un poco los precedentes sobre todos estos conceptos que hemos estado manejando. Identidad, nombre, modificación del nombre y demás. ¿Y cómo se explica en el proyecto? A partir, entre otros precedentes, de algunos construidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los que se ha definido que
el derecho al nombre es una de las particularidades o de los componentes que forman parte del derecho a la identidad. ¿Y qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad son aquellas características que permiten individualizar a una persona, es decir, distinguirla de otras en función de rasgos específicos, tales como el nombre, el sexo, la filiación, características muy personales, señas particulares, atributos intelectuales y demás, que son cuestiones que hacen a esa persona única e irrepetible. Probablemente podríamos decir, bueno, hay muchos Juan Pérez, pero eso sumado a otras características hacen que una persona se distinga de las otras. Y como lo acabo de mencionar, dado que el nombre es uno de esos componentes del derecho a la identidad, tiene una relevancia que permite a una persona, digamos, identificarse con el nombre Juan Pérez en un plano individual. Yo me presento ante el mundo como Juan Pérez, pero también permite que el mundo lo identifique como Juan Pérez. Aquí podemos ver una dualidad, una cuestión desde un plano individual como el derecho de esa persona a recibir o a presentarse o a demostrarse como Juan Pérez, pero también el derecho a que el mundo lo identifique y lo reconozca como Juan Pérez. Veamos que la cuestión se ve desde estas dos perspectivas, una perspectiva individual y una perspectiva social. Y bueno, este componente de la identidad de una persona, que es el nombre, lo dota además de una existencia jurídica, un reconocimiento por el orden jurídico. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando se le registra de inicio por virtud del nacimiento, ya sea los padres o bueno, en algunos casos donde los registros suceden ya en etapas donde la persona es probablemente adulta, que se puede registrar a sí misma, constituye el inicio o el reconocimiento del ejercicio de otros derechos, porque al quedar registrado como Juan Pérez, entonces él adquiere frente al Estado, frente a terceros, ese signo distintivo que además de identificarlo como Juan Pérez, le permite gozar de una serie de derechos, de prerrogativas y ser sujeto de obligaciones. Entonces, a partir de esta construcción, que en los precedentes de la Corte Interamericana se explica estos conceptos identidad, nombre, también se retoman algunos precedentes de la Suprema Corte en los que se explica que esta expresión del nombre es una cuestión íntima de lo que bien llamaban derechos de la personalidad o derechos personalísimos, que constituye una expresión individual del sujeto que le permite identificarse y autopercibirse, es decir, formar ese conjunto de propiedades con las que él decide presentarse ante el mundo. Yo me identifico con este nombre porque es el nombre que me dieron mis papás, el nombre que me hace representativo, con el que quiero conducirme ante los demás, pero además también un derecho a que todas esas demás personas, terceros, me reconozcan como tal. Y prácticamente son tres precedentes a los que nos referimos, a los que se refiere el proyecto, que tienen que ver con el derecho al nombre en particular. Son tres casos que a grandes rasgos, por ejemplo, en el primero se trata una cuestión de un apellido que, de ser compuesto, la persona deseaba que su apellido fuera simple, o sea, que ya no se tratara de un apellido compuesto. El segundo de estos precedentes, por ejemplo, trató el caso de una persona en el que la combinación entre su nombre de pila con sus apellidos generaba un nombre que le provocaba burlas y denostación por parte en general de las personas que le rodeaban. Y en un tercer precedente se analiza un caso en el que una persona determina o pretenden ajustar su apellido en función de que tenían el apellido del padre biológico, pero ellos, en el contexto en el que se desenvolvían, en realidad se ostentaban con el apellido del padre que posteriormente los reconoció. Entonces ellos deseaban que su acta se ajustara de modo que se les permitiera
presentarse ante la sociedad con el nombre del padre. Y a través de estos precedentes, la Corte lo que delinea es una jurisprudencia acerca de la importancia del nombre como un componente de la persona, pero también el juego o el desempeño que tiene el nombre en un plano colectivo, social, público. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Ahora, te quiero preguntar, Eduardo, el derecho al nombre, ya en esta vertiente que nos está identificando con mucha claridad Carlos Michel, el derecho al nombre se refiere, Eduardo, al nombre de pila o al nombre de pila y los apellidos. Y también te pregunto ahí mismo, ¿vale la pena hacer esta diferencia? ¿Vale la pena hacer esta diferenciación cuando se trata de casos como los tres precedentes a los que Carlos acaba de hacer referencia, o lo que tú mismo nos explicaste en este caso que surge en el estado de Guanajuato, el derecho al nombre como nombre de pila o como nombre de pila y apellidos? ¿Qué reflexión nos puedes compartir, Eduardo? Digamos, justamente todos los elementos que giran alrededor del derecho al nombre parten justamente del elemento básico que mencionó Carlos, que es la posibilidad de identificar al sujeto. ¿Y por qué este es el elemento básico? Porque la identificación de la persona constituye el primer paso para poder otorgarles o para poder hacerlo titular tanto de derechos como de obligaciones. Entonces, el derecho al nombre juega un aspecto fundamental dentro de la sociedad o dentro de todo el cúmulo de relaciones sociales y jurídicas de una persona, porque es el primer paso a partir del cual tú individualizas a esa persona en ese entorno social, y esta individualización lo que te va a permitir es atribuirle una serie de derechos y obligaciones que va a ser los que van a regir sus relaciones con las demás personas. Bajo este entendimiento del nombre, es claro que esta identificación corre por distintos cauces, es decir, autonomía del sujeto, como esta autoidentificación del sujeto, pero también corre por identificación del individuo frente a su como un grupo familiar, y es ahí donde entra también la parte de los apellidos y la identificación del sujeto frente al grupo social al que pertenece. Entonces, hablando del derecho al nombre en toda su amplitud, el derecho al nombre implica la titularidad de un nombre propio y la titularidad de apellidos, como un sentido de pertenencia del propio individuo y también un sentido de pertenencia frente a un grupo familiar y frente a un grupo social, ¿no? Entonces, digamos, yo abarcaría ambos aspectos y esto es muy importante, que es donde parte la problemática del caso, es decir, que el derecho al nombre no solamente implica la posibilidad de tener un nombre, sino también la posibilidad de modificar un nombre. Y esto tiene que ver con la propia composición del derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el derecho a un nombre implica el primer paso en la atribución de derechos y obligaciones, también el derecho al nombre implica un ejercicio de autonomía. Es decir, cómo yo me autoidentifico. Es decir, yo me conozco como Eduardo Aranda y me reconozco como Eduardo Aranda. Y esto implica que este ejercicio de autonomía tiene que ser respetado por el Estado desde dos perspectivas. Desde una primera perspectiva, implica que él no puede intervenir en mi decisión de ponerme un nombre. No puede tener una injerencia en esa decisión porque es una decisión que atañe a la esfera más íntima del propio individuo o de sus padres, que son los que eligen el nombre. Pero después también implica una obligación por parte del Estado de registrar este nombre. Y este registro también juega un papel sumamente relevante en el ejercicio del derecho al nombre y de la identidad en general de la persona, porque a partir de este registro, digamos, es el medio físico, el medio material por todo el cual yo puedo acreditar esa identidad, y esta identidad va a ser el punto de partida para ejercer una serie de derechos que se van, digamos, desdoblando a partir de esta identidad, como puede ser la nacionalidad, el patrimonio y los derechos que se derivan de esta nacionalidad, como puede ser el voto, la propiedad, etc. Entonces, en términos muy generales, diríamos que ABAR tiene ese primer alcance
una titularidad de nombre y apellidos, y además no solamente una titularidad, sino una posibilidad abstracta de modificar ese nombre. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia, el amparo directo en revisión 7529-2019. Y ya lo han escuchado ustedes, ya lo ven, la enorme problemática que se genera alrededor de nuestro nombre, de nuestra posibilidad de identificarnos frente a los demás y también de modificar el nombre que nos fue puesto por nuestros padres. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando con nuestros invitados sobre esta importante sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, el amparo directo en revisión 7529/2019, y todo lo que implica, todo lo que conlleva este elemento del derecho a la identidad que identificamos como el derecho al nombre. Y quiero regresar contigo, Carlos, para una cuestión que mencionaba Eduardo y que creo que vale la pena en el contexto del análisis de la sentencia traer a colación. Me refiero a la parte de la sentencia donde la Corte establece que como regla general, el nombre, entendiendo nombre de pila y los apellidos, ya lo explicó Eduardo, es inmutable. Como regla general es inmutable. Es decir, debe de haber una lógica de permanencia en este factor de identificación del individuo. ¿Cómo llega a esa conclusión la Corte, Carlos? ¿Cómo desarrolla su argumento? ¿Cuál es la razón de ser de esta regla general? Más adelante veremos la excepción, pero para entender lo que debe ser en el común de los casos, Carlos, si fueras tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, este principio de inmutabilidad a que se refiere la sentencia tiene que ver con un concepto de estabilidad en el nombre. Es decir, el nombre perdería todo sentido si cada día decido que voy a tener un nombre distinto. El día de hoy soy Carlos Michel, pero mañana me quiero llamar Eduardo Michel, el día de pasado mañana quiero ser Miguel Michel, y entonces, ¿en dónde estaría ese sentido de identidad que me asigna el nombre, pero además también dónde estaría esa identificación o esa posibilidad de identificarme frente al grupo social del que formo parte? Entonces, este principio de inmutabilidad del nombre lo que busca es un criterio de estabilidad de ese componente que me hace identificable frente a los demás y que resguarda un valor que también está protegido en nuestro orden jurídico, que es la seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica, precisamente, como hace un momento nos explicaba muy bien Eduardo, trata de proteger esta proyección que la persona tiene en un plano social. Como, digamos, en las distintas facetas de la vida de una persona, se generan una serie de relaciones jurídicas en las que se utiliza el nombre para hacerme identificable en ellas o a cualquier persona. Por ejemplo, en el caso de las cuestiones sobre ciudadanía, nacionalidad, el derecho al voto, el derecho a formar parte o a desempeñar un cargo público, genera una serie de, ¿cómo decirlo?, de relaciones jurídicas que requieren que yo sea identificable a través de un acta de nacimiento, de una credencial que me identifique como tal, para que sepan que esa persona soy yo. Ahora, en el plano, de la afiliación con los familiares, una cuestión de paternidad con los hijos, herencias, sucesiones, demás alimentos, se generan una serie de relaciones jurídicas que requieren que yo esté bien identificado ante los demás. Entonces, este principio de inmutabilidad al que se refiere la sentencia cobra sentido porque la protección de esta estabilidad del nombre permite que en todas estas relaciones exista certeza respecto de quién las está desempeñando. Y, por ejemplo, que no se pueda prestar a un tipo de fraudes. Un ejemplo muy claro, y que de hecho enseguida lo comentaré, es una de las cuestiones que esta legislatura del estado de Guanajuato precisamente tomó en cuenta, es una persona adquiere una serie de créditos, deudas y demás. El uso de esta figura de modificación del nombre, por ejemplo, podría dar pie a que, como ya no me llamo Carlos Michel, sino me llamo Eduardo Michel, bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer ejecutables esas deudas? Porque pues ya no existe Carlos Michel.
ahora se llama Eduardo Michel, no es la misma persona, no le puedo cobrar. En esta línea va este principio de inmutabilidad. ¿Y por qué decía que fue una de las intenciones o de las motivaciones del legislador? Porque precisamente detectó que en el estado de Guanajuato se estaba verificando esta problemática, que las personas estaban acudiendo constantemente a modificarse los nombres sin exponer una situación específica, un contexto definido, y como que lo que trató fue de manera absoluta de evitar que la modificación fuera un recurso al que se acudiera a efecto de buscar hacer un fraude a la ley o algún tipo de esa cuestión. Entonces, este principio de inmutabilidad es lo que trata de evitar precisamente que a través del cambio del nombre y su utilidad pública o social se distorsione de modo que no sea identificable después a una persona para hacerlo responsable de las situaciones jurídicas que bajo un nombre decidió precisamente desarrollar. Correcto, muy bien. Eduardo, a ver, Carlos nos acaba de explicar la regla general, que es este principio de inmutabilidad del nombre, entendido el nombre en un sentido amplio, nombre de pila, apellidos, etcétera. Pero te quiero preguntar por una excepción que reconoce la propia sentencia, que desarrolla la propia sentencia y que tiene que ver con la adecuación del nombre a la realidad social, es decir, de cómo en una comunidad se reconoce a un individuo por tal nombre y entonces este individuo dice, ahora yo quiero adecuar mis documentos jurídicos a esa realidad social. ¿Cómo se argumenta en la sentencia, Eduardo? ¿Cómo se desarrolla por parte de la Corte digamos, excepción o alteración del principio general al que se refería Carlos, si fueras tan amable? Sí, claro. Justo el camino argumentativo que va desarrollando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia es, digamos, parte del entendimiento del derecho a la identidad, del que ya hemos hablado. De ahí, de este derecho a la identidad genérico, se desdobla la parte del derecho al nombre como un elemento específico para poder identificar a la persona. Y de ahí nos dice, bueno, este derecho al nombre implica una titularidad sobre un nombre y apellidos, pero también implica la posibilidad de modificar este nombre como una expresión de la autonomía del sujeto y de decidir libremente cómo se quiere identificar él mismo y ante la sociedad. Sin embargo, este entendimiento del derecho al nombre pasa por dos facetas, una faceta individual, que es esta de la que venimos platicando, pero también una vertiente social, que ya la ha mencionado Carlos, en el sentido de, bueno, el hecho de que tú tengas un nombre como un instrumento de identificación tiene un impacto no solamente en tu autonomía, sino que trasciende al ámbito social, al ámbito de cómo te reconocen las demás personas y al ámbito de cómo este nombre sirve como un instrumento para atribuirte este conjunto de derechos y obligaciones que van a regir tu vida en la sociedad. Entonces, entender de esta manera el derecho al nombre, es decir, que corre en dos facetas, en una faceta individual y en una faceta social o colectiva, es la forma en la que debe entenderse este principio de inmutabilidad. Porque claro, desde la perspectiva individual, pues hablamos de una libertad de elegir el nombre y de una libertad de poder cambiar ese nombre. Pero desde una vertiente social, que es lo que nos decía Carlos, una vertiente social implica un límite connatural a esta libertad, porque si yo cambio todos los días de nombre, esta función social que tiene el derecho al nombre, que es identificar a la persona y atribuirle derechos y obligaciones, se frustra completamente. ¿Todo esto qué quiere decir? Que el derecho al nombre y el principio de inmutabilidad al nombre, digamos, conviven y tienen que encontrar un equilibrio entre ambos elementos. Es decir, hay una libertad y esa libertad no se puede negar, que es la de poder modificar este nombre, pero también este nombre tiene que tener una cierta permanencia o estabilidad para que cumpla la función social que desempeña. Entonces, este equilibrio lo encuentra la Suprema Corte de Justicia diciendo justo esto. La inmutabilidad del nombre es en principio una regla general. Una vez que tú ejerces tu autonomía y ya se te ha asignado un nombre o tú elegiste un nombre, ese nombre en principio debe permanecer estable.
para que todas tus relaciones jurídicas y sociales puedan permanecer en ese ámbito de la seguridad jurídica, de la certeza y de saber que tú eres el titular de ese derecho, que tú eres el titular de esa obligación y por tanto poderla hacer efectiva. Sin embargo, como menciono, esto no significa que no puedas variar bajo ningún supuesto tu nombre, sino lo que dice la Suprema Corte de Justicia es, claro que puedes variar este nombre, pero no puede ser una decisión caprichosa, ni totalmente contingente y variante que frustre los fines del nombre, sino que tiene que ser el resultado de derechos, de otra serie de derechos que prevalezcan sobre los derechos o los principios que protegen la inmutabilidad. Entonces, uno de esos derechos que puede prevalecer sobre esta inmutabilidad es justamente el derecho que tenemos de adecuar el registro, digamos, formal o el registro que tiene el Estado, adecuar ese registro formal a lo que está sucediendo en la realidad, es decir, cómo realmente la sociedad me está identificando a mí. Puede haber una discrepancia entre, resulta que estoy registrado como fulanito Aranda y resulta que toda la sociedad ya me conoce como Eduardo Aranda, inclusive me han entrevistado como Eduardo Aranda. Entonces, justamente lo que yo quiero es que haya esta armonía entre el registro y la realidad social como tal. Entonces, este es un derecho que debe prevalecer sobre la inmutabilidad del nombre, pero, y es algo bien, bien importante y lo explica la sentencia, el ejercicio, por ejemplo, de este derecho en concreto no implica la derogación del principio de certeza jurídica. Por el contrario, entender en qué consiste, digamos, adecuar la realidad social de un individuo a su registro, entender lo que significa esta prerrogativa, nos conduce a identificar que más bien es una vertiente de la seguridad jurídica para el propio sujeto y no una derogación de este principio. Oye, y en ese punto, justamente te quiero preguntar, Carlos, esta excepción que acaba de caracterizar de manera muy, muy clara, Eduardo, la sentencia también menciona un tema probatorio, porque fíjate, dice, adecuación a la realidad social. ¿Cómo se constata eso? ¿Cómo se acredita? ¿Ante quién se acredita? ¿Quién tiene que verificarlo? Qué hay con ese tema de carga probatoria, Carlos? Precisamente en esto entra un poco lo que comentaba hace un momento. Lo que la sentencia explica es que lo que no es posible es de manera absoluta prohibir a las personas el ejercicio de este derecho a que su nombre sea como ellos consideran dentro de un contexto específico, de una realidad. Y al respecto, lo que la sentencia dice es, entonces dejemos al juez en el terreno de lo probatorio que descubra, que valore las pruebas que aporten las partes de las que se pueda desprender que en la realidad, es decir, en el mundo de los hechos, Juan Pérez se ostenta como Juan Pérez o se ostenta como pretende, como Juan Carlos Pérez, y a través de testigos, a través de diversos documentos en los que él ha estampado su nombre como Juan Carlos Pérez o mecanismos que le permitan evidenciar ante el juez como foro de discusión de que su realidad social es esta, es que tiene que llevar todos aquellos elementos que justamente le permitan demostrarle al juez que esa es su realidad, o sea, que ha quedado en desuso su identificación como Juan Pérez, porque ahora el círculo social en el que se desenvuelve lo identifica como Juan Carlos Pérez. Esta realidad es la que tiene que probarse. Y bueno, hay diversos documentos a través de los cuales podría hacerle, como comento, testigos, no sé, actos jurídicos en los que se haya manifestado como Juan Carlos Pérez y demás pruebas que permitan demostrar que ese es el nombre con el que él decidió o está recientemente ostentándose. Ahora, ciertamente tiene la carga de la prueba. O sea, todo esto que tú mencionas lo tendrá que juntar, lo tendrá que aportar, se tendrá que desahogar en juicio, se tendrá que valorar por la autoridad judicial. Definitivamente, es una cuestión que le corresponde a él en un contexto en el que, dado que él es el que pretende obtener
este reconocimiento jurídico de que su nombre es tal o que se ostenta como tal, tiene esa carga de demostrar que efectivamente es el nombre con el que el grupo social lo identifica y esta carga le corresponde a él como tal. Oye, te quiero plantear, Eduardo, regresando un poquito, justamente ambos han explicado las dos vertientes del nombre. Una vertiente que tiene que ver con un ejercicio de autonomía individual, de autonomía personal, que no tiene que ser necesariamente del titular del nombre, sino del grupo familiar. Evidentemente, pues cuando uno nace no le preguntan a uno, ¿verdad? Y luego la vertiente esta social, de carácter colectivo, de proyección hacia terceros, etcétera. Pero en el punto de la autonomía, concretamente te pregunto, Eduardo, lo siguiente. ¿Hay límites para el ejercicio de esta autonomía? Te lo digo porque, como seguramente sabes, en algunas entidades federativas se han planteado reformas a partir de las cuales no se le puede poner a los niños pues cierto tipo de nombres o que pudieran eventualmente afectar su interés superior o afectar su dignidad, etcétera. ¿Cómo entender esta autonomía? ¿Es irrestricta? ¿Se puede limitar? ¿Cómo lo percibes, Eduardo? Sí, bueno, la Suprema Corte de Justicia, y en concreto la primera sala, ha emitido diversos pronunciamientos sobre justamente cuáles son los alcances de esta autonomía. Y lo que nos ha dicho es, eh, digamos, derivado de esta vertiente íntima que tiene el derecho al nombre, el primer despliegue de esta autonomía implica la decisión de elegir uno, ¿no? Este conjunto de signos o palabras que nos van a identificar de este momento en adelante dentro del entorno social. Y en ese sentido, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, retomando también los criterios de la Corte Interamericana, es que en principio esta decisión no puede ser intervenida por parte del Estado, no puede tener injerencias en esta decisión porque entra dentro de la esfera de autonomía del sujeto. Es una decisión completamente íntima de cómo quiero yo llamar a mi hijo o cómo quiero que se llame mi hijo. Y es una decisión completamente que atañe a la esfera más individual del sujeto. Entonces, en principio, el Estado no puede tener una injerencia sobre esa decisión. Lo que sí dice también tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia es que, desde luego, el Estado puede reglamentar el ejercicio de este derecho, pero esta reglamentación, digamos, que implica el darle ciertos cauces al ejercicio de esta autonomía o esta libertad, no puede implicar en sentido alguno derogar la extensión de este derecho. Entonces, ante esta pregunta yo te diría, pues me parece que la regla general o el principio básico es que el Estado no puede tener una injerencia en la adopción de estas decisiones, pero también me parece que tampoco puede llevarse a los extremos, porque puede haber ciertas decisiones que impliquen que a través de, por ejemplo, en casos muy extremos, la titularidad o la asignación de un nombre, poder llegar a ciertos discursos de odio o ciertos elementos completamente racistas que no pueden tener o no pueden estar tutelados dentro de un ejercicio de autonomía. Entonces, al final de cuentas, me parece que la regla general es que no puede haber una injerencia por parte del Estado porque es una decisión íntima, completamente autónoma, pero existirán ciertos casos extremos o ciertos casos límites donde por supuesto el Estado pueda tener una injerencia, un cierto límite para salvaguardar otra serie de derechos, otra serie de principios, pero me parece que esta no es la regla general. La regla general es que es una libertad y como tal no puede ser intervenida por parte del Estado, pero sí reglamentada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar con la conversación que estamos teniendo con Eduardo Aranda, con Carlos Michel, alrededor de este amparo directo en revisión, el 7529, diagonal 2019, y los alcances del derecho a la identidad, el derecho al nombre y la posibilidad de modificar el nombre que nos fue originalmente asignado. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en esta conversación con nuestros invitados acerca del amparo directo en revisión 7529 del 2019,
una importante sentencia de la Suprema Corte que nos permite reflexionar alrededor del derecho a la identidad, del derecho al nombre y la posibilidad de modificarlo. Y quiero regresar contigo, Carlos, para plantearte esto. Creo que la idea general que subyace, y hay varios párrafos de la sentencia que así lo señalan, es que tenemos que hacer convivir, digamos, las dos lógicas de la inmutabilidad, lo que eso abona a la seguridad jurídica, lo que aporta en términos de estabilidad, de certeza, etcétera, con el ejercicio de esta autonomía a la que se refería Eduardo, que no es una autonomía que se plasme en un primer momento, digamos, cuando te ponen el nombre de tus padres, sino que subsiste a lo largo de la vida en alguna medida. Ese equilibrio, ¿cómo se logra? ¿Cómo se alcanza? ¿Qué reflexiones hay alrededor de eso en la sentencia, Carlos, por favor? Claro que sí. Justamente derivado de que hay escenarios en los que, como es prácticamente común, el nombre se nos es asignado por los padres cuando nacemos, donde nosotros no tenemos ningún tipo de intervención en esa decisión. Durante el transcurso de la vida se verifican situaciones que cambian el contexto en el que se hace necesario un ajuste en el nombre. Lo que la sentencia trata de decir es que no es posible que de manera absoluta se niegue la posibilidad de que la persona cambie su nombre, pero que el ejercicio de este derecho a adecuar su nombre a una realidad social tampoco es caprichosa. O sea, no puede ser una cuestión banal, simple de, no, pues es que hoy ya no me gusta llamarme Carlos, quiero que me digan Charlie, porque está más de moda, es, no sé, más actual. Por la serie de consecuencias que un cambio de nombre tiene, esta cuestión tiene que estar sustentada en causas que verdaderamente conlleven una necesidad de cambio. Digo, hay ejemplos en los que es evidente que se requiere un ajuste, no me dejarán mentir, en los cambios de reasignación sexogenérica y demás. Es evidente en sí mismo que se hace necesario un ajuste en la cuestión de cómo me identifico con una realidad física que está en proceso de adecuación y demás. Entonces, esta convivencia que trata de hacer la sentencia es, en principio, no puedes simplemente negar el derecho, sino que tienes que establecer una convivencia armónica donde se le permita a la persona demostrar esa nueva realidad, esa adecuación. Y tiene una especie de conformación, por así decirlo, cónica, donde en un principio, por ejemplo, en un primer ejercicio del derecho a ajustar el nombre, tal vez el espectro de posibilidades que puedes plantear para adecuar el nombre es muchísimo más amplio. Es decir, simplemente tengo un nombre que no me gusta, que nadie me identifica así, todos me dicen de esta manera. Ese es un argumento, un elemento, podría decirse un poco más, un argumento sencillo, por decirlo. Pero si ya ejercí eso en una primera ocasión y pretendo después hacerlo en una segunda ocasión, la intensidad del motivo por el que yo adecuo ese nombre tiene que ser muchísimo mayor. Es decir, ya ejercí el derecho en una ocasión, bueno, el motivo para una segunda adecuación tiene que ser más fuerte. Es decir, si en un transcurso pequeño de años hiciste 2 cambios de nombre sustentados en la misma razón, puede no ser un argumento tan fuerte. Entonces, más o menos, este es el balance que la sentencia trata de hacer. Tienes que argumentar, tienes que justificar y tienes que demostrar que el cambio de realidad se sustenta en elementos que tienen un sentido, que verdaderamente son de aceptarse para, entonces sí, ajustar el nombre, entendiéndolo en función de las implicaciones jurídicas que esto tiene, como lo hemos comentado a lo largo de la charla, en las relaciones que ya llevaste a cabo con otro nombre. Este juego de valores entre la identidad, el nombre con el que ejerciste o realizaste una serie de actos jurídicos, es intensa, es fuerte. Entonces el motivo por el que tienes que, o debes o deseas cambiar el nombre, tiene que ser un motivo justificado. Obviamente, existen mecanismos que la sentencia lo explica para que el principio de seguridad jurídica no quede minado por completo.
Y esto es, por ejemplo, el registro. El registro es un mecanismo que claramente garantiza que todas las situaciones de la vida de las personas se registren ahí a manera de reconocimiento, de resguardo, que funjan como un fundamento, un elemento donde las personas acuden a recibir su información, de su vida y demás, pero ese registro, digamos, hace las veces de identificar todos los cambios de nombre que la persona ha tenido. Este mecanismo permite garantizar la seguridad jurídica en las relaciones. Tal vez cuando suceda un cambio de nombre, por ejemplo, que el día de mañana me registro como Eduardo Michel, mi nombre original como Carlos Michel quedará sentado en este registro de manera que hay certeza de que yo originalmente tenía el nombre de Carlos Michel, pero que el día de hoy me ostento como Eduardo Michel y mis actas subsecuentes serán expedidas, por ejemplo, a través de o con este nombre de Eduardo Michel, pero quedando el resguardo ahí de que mi nombre original era Carlos Michel. Con esto a lo que quiero referirme es que también existen mecanismos para que la seguridad jurídica, digamos, esté respetada de un modo que, a pesar de los cambios de nombre, exista un antecedente ahí sobre mi situación o mi nombre original, por así decirlo. Correcto. Ahora, en este supuesto que Carlos nos está comentando, Eduardo, te pregunto, y ya por ahí lo habías mencionado hace un ratito, pero vale la pena precisarlo a la luz de este comentario de Carlos. Entonces, lo que la Corte termina declarando inconstitucional es la imposibilidad absoluta de no ejercer dos veces esta prerrogativa, esta derivación del derecho al nombre que consiste en cambiarlo. Porque, pero lo que sí acepta la Corte es, podemos cambiarlo más de una vez con un alto nivel de justificación. ¿Es esto correcto, Eduardo? Sí, exacto. Justamente entre esta convivencia de la que hemos venido hablando, entre el principio de inmutabilidad del derecho al nombre y, digamos, la función que pretende proteger este principio, frente a la libertad que otorga esta titularidad de poder modificar el nombre, este equilibrio que debe haber entre estos dos aspectos, se traduce en que una vez que yo ejerzo esta libertad de asentarme con un nombre o de dar un nombre o de, digamos, de proporcionar el nombre a partir del cual yo me identifico, una vez que se ejerce esta libertad, en principio, este nombre debe permanecer estable a efecto de que se puedan configurar el conjunto de relaciones jurídicas que se dan alrededor del sujeto para poder determinar estos derechos, estas obligaciones, etc. Sin embargo, lo que dice la Corte es esta inmutabilidad tampoco puede ser absoluta. ¿Cómo vamos a dar este siguiente paso que no termine de romper la seguridad jurídica, pero tampoco desdibuje la libertad que implica el poder modificar el nombre? Pues dice la Corte, una vez que tú ejerces esta libertad, lo que va a suceder es que para poder volver a modificarlo, tiene que haber una justificación como tal. No puede ser una cuestión caprichosa de que hoy me llamo de determinada manera, mañana me llamo de otra, porque entonces se frustra el objetivo del nombre. Lo que dice es, tiene que haber, la nueva modificación tiene que responder al ejercicio de derechos que prevalezcan sobre este principio de inmutabilidad. Ya Carlos nos dio un ejemplo que es clarísimo, que es la reasignación sexogenérica. Ahí es clarísimo que este derecho va a tener que prevalecer sobre la inmutabilidad del nombre. Otro derecho, que es el que habla concretamente la sentencia, es la adecuación de la realidad social del sujeto al registro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues resulta que yo tengo dos nombres y resulta que el segundo nombre no me gusta, inclusive ha sido objeto de bullying en mi niñez y entonces yo no me siento identificado con ese nombre, es más, me siento incómodo, ha dañado algunos aspectos en mi personalidad y simplemente en las relaciones que yo empiezo a desarrollar, este segundo nombre no lo menciono. Entonces ya supongamos que soy Luis Eduardo Aranda y resulta que el nombre de Luis nunca me ha gustado, nunca lo he utilizado, en mis documentos oficiales nunca lo he dado, nunca he firmado como Luis Eduardo. Entonces, lo que
he realizado es que durante un cierto tiempo, digamos, de manera continua, de manera permanente, me he identificado con un nombre distinto al que está registrado. Pero no es una, digamos, lo que aquí dice la Corte es, no se trata de una mera decisión de, hoy quiero llamarme Superman y a partir de esta decisión caprichosa, pues voy a pedir mi registro porque ya quiero llamarme Superman y a partir de aquí quiero construir una identidad a fin de que de aquí en adelante me llamen Superman. No, el proceso es al revés, es decir, yo por alguna circunstancia decido ya no identificarme como Luis Eduardo, sino como Eduardo, y esta nueva identidad la forjo de una manera permanente y estable durante un transcurso de tiempo a tal grado que ya toda la sociedad y todas mis relaciones me identifican como Eduardo y no como Luis Eduardo. Entonces, ahora lo que quiero es el último paso, es decir, ya construí una identidad, ahora quiero que esta identidad sea congruente con mis registros. Pero es algo muy distinto, no es que a partir de ahora, de mi capricho, quiera yo construir una identidad con base en mi registro, sino que ya construí una identidad social y ahora lo que quiero es que esta identidad social sea acorde con el principio de identidad, más bien se acorde con el registro formal que tiene el Estado, y esto, se salvaguarda así el principio de seguridad jurídica que protege la inmutabilidad desde dos perspectivas. Desde la perspectiva que hablaba Carlos, bueno, al final de cuentas queda un registro de estas modificaciones, pero además esta seguridad jurídica derivado del proceso de lo que implica adecuar la realidad social, no implica que el día de mañana me voy a levantar y con un nombre distinto y pasado con un nombre distinto, sino más bien que es forjar una identidad por un transcurso de tiempo permanente y estable a tal grado que ya la sociedad me identifica con ese nombre y lo único que quiero es el último paso, es decir, que esta realidad pase a los registros formales. Entonces, aquí la Corte lo que dice es, bueno, si partimos de esta base, es decir, que el principio de inmutabilidad cede cuando existen otros derechos que prevalecen, entonces esta situación no puede zanjarse con una prohibición absoluta de decir, una vez que ya ejerciste, ya no lo puedes volver a ejercer, porque eso rompe todas las alternativas que pueden darse justamente en el ejercicio de estos derechos. Entonces, sí, yo ya me cambié el nombre por alguna circunstancia, resulta que había un error y después resulta que ya corregí ese error, etcétera, ya hubo una modificación, pero después resulta que me autoidentifiqué de una manera constante en mi sociedad, en mis relaciones sociales, de otra manera, y ahora quiero que se adecue. Pues ahí me parece que habría el ejercicio de un derecho que prevalece sobre el principio de inmutabilidad, que no desplaza la seguridad jurídica y que en ese contexto una prohibición absoluta, como es la que establece el Código Civil de Guanajuato, no se justifica y por tanto se vuelve inconstitucional. Pero aquí me parece que lo importante es que la Corte lo que busque es equilibrar dos aspectos. El ejercicio de una libertad que es completamente reconocible y es completamente importante su reconocimiento, pero también la protección de otro principio que también es fundamental en beneficio de la propia persona, como es el principio de seguridad jurídica a través de la estabilidad del nombre como un vehículo a partir del cual le pueden atribuir derechos y obligaciones, que es fundamental para el desarrollo de cualquier persona. Sin duda, es fundamental. Nos queda menos de un minuto para despedirnos, pero no quiero dejar de preguntarle a Carlos por esta precisión que ya fue mencionada, nada más por si nos estuvieran viendo oficiales del registro civil o personas involucradas con la revisión de ese proceso administrativo. Entonces, lo que quedaría en ejercicio de este derecho del que nos acaba de hablar Carlos, del que nos acaba de hablar Eduardo, es un asiento en el acta original en donde se manifieste el cambio de nombre y la expedición posterior de actas ya con el nombre nuevo. ¿Es esto así? ¿Así es como debe de operar, Carlos? Así es, en función de todas estas consideraciones, lo que la Corte concluyó fue que debía revocarse la sentencia para retirar esta prohibición absoluta de cambiarse el nombre y que la sala responsable de segunda instancia que vio este caso analice la problemática que se le planteó retirando del escenario la prohibición absoluta, es decir, si puede cambiarse el nombre, que se verifique el contexto probatorio o la realidad con la que se ostenta a fin de determinar si está o no justificado este cambio de nombre y además se hace una precisión final en el sentido de que si se llegara a expedir derivado de esto una nueva acta,
tendrá que asentarse, perdón, el nombre con el que esta persona inicialmente se ostentaba, y las actas posteriores tendrán que expedirse con el nuevo nombre, el que derive de el ajuste a su realidad social, sin que esto implique desvanecer las relaciones que él ya tenía, las relaciones jurídicas que él ya venía realizando con el anterior nombre, dado que queda consignado en el acta cuál era, en una anotación marginal, cuál era su nombre original. Esto definitivamente no será algo que salga en las nuevas actas, sino simplemente estará guardado en el archivo del registro civil para que los nuevos documentos sean total y absolutamente congruentes con su nueva realidad, pero quede este registro en pro de la seguridad jurídica de cuál era su nombre anterior. Muy bien, bueno, pues ahí está este análisis que hace la Suprema Corte del derecho a la identidad, del derecho al nombre. Y yo le quiero agradecer a Eduardo Aranda, a Carlos Michel, que nos hayan ayudado a comprender el alcance y las dimensiones de esta importante sentencia recaída en el amparo directo en revisión 7529/2019. Muchas gracias a ambos y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir analizando, comentando y debatiendo sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México.